Y vamos a continuar con la segunda parte de nuestra serie, ¿qué dice la Biblia del infierno? Así que el bosquejo del estudio de hoy es: número 1, el testimonio de Jesús; número 2, definiciones; número 3, ubicación y estructura; número 4, cambios dramáticos. Hasta allá. Lucas capítulo 16, versículo 19, y leemos hasta el 31. Lucas 16, 19 hasta el 31. Es Jesús hablando y nos habla de esta historia peculiar que vamos a analizar hoy y también la siguiente semana. Lucas 16, 19 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, con S está la palabra cima, no con C, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es tan importante que nosotros tengamos un entendimiento de estas cosas, que son cruciales porque tienen que ver con la eternidad. Que son 80 años en una tierra, en una vida, comparados con la eternidad. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos distintos conceptos de lo que sucede después de la muerte. Ideas del cielo, del infierno, ideas que se han formado a lo largo de nuestra vida, tal vez por parte de la educación de nuestros padres, por parte de la religión en la cual nacimos. Los medios de comunicación han influenciado la cultura en la que vivimos. Y entonces esas ideas que mencioné la semana pasada pueden provocar en nosotros una falsa confianza, un falso sentido de seguridad, y vivir nuestras vidas de una manera incorrecta, pensando que todo va a estar bien al final. Por eso es necesario que estudiemos cosas tan importantes como la eternidad, el cielo y el infierno. Cosas tan importantes. No podemos permitir que fuentes, digamos, dudosas nos den esa información. Y si nosotros necesitamos certeza, certidumbre, seguridad de estas cosas tan importantes, que nosotros estaremos una eternidad viviendo después de la muerte, ya sea con Dios o separados de Dios, y nuestros hijos y nuestras familias, tenemos que tener una seguridad. Si el Señor no regresa antes, en 100 años, en el año 2124,
todos nosotros estaremos muertos. Todos nuestros hijos también. Y algunos posiblemente estarán en el infierno. ¿De qué depende eso? De nuestro entendimiento, de la correcta comprensión de lo que Jesús explicó. Cosas que en otros tiempos estuvieron oscuras. Saben, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Más de 40 escritores inspiraron la palabra de Dios. Hombres como nosotros. Elías temperamental. A Noé le gustaba el vino. Moisés tartamudo. Hombres imperfectos. David, pues le gustaban las chicas, ¿no? Hombres imperfectos que fueron usados por Dios para transmitir su palabra. Y en el Antiguo Testamento habían estos conceptos: el cielo, el infierno, la eternidad, lo que pasa después de la muerte. Eran conceptos oscuros, conceptos que no estaban bien definidos y que se prestaba a mucha especulación. Pero cuando vino Jesús, Jesús no era un pecador. Jesús es el Verbo hecho carne, el Dios encarnado, Dios mismo, Emmanuel, Dios mismo estará con ustedes. Jesús nos habló claramente de estas cosas, con lujo de detalles. Nos explicó estas cosas de tal manera que nosotros, para que no tengamos duda de esto. Así que si alguno de nosotros está confundido en cuanto a la eternidad, el cielo, el infierno, lo que pasa después de la muerte, lo está porque no ha estudiado el tema. En este tema tan importante necesitamos tener la verdad. Y la verdad no va a venir de ideas, religiones, filosofías, ideologías, especulaciones, supersticiones o fábulas. La verdad tiene que venir de una fuente confiable, un libro fidedigno, un libro que ha pasado las pruebas de la veracidad a lo largo de la historia y que nunca se ha equivocado. Como dijimos la semana pasada, no podemos comprobar empíricamente o científicamente la existencia del infierno. Tendríamos que cavar 6.300 kilómetros. No tenemos la tecnología, pero tampoco podemos comprobar su no existencia. Pero si un libro acreditado, que ha comprobado ser un libro fiel, un libro que nunca se ha equivocado, un libro autoritativo, más vale que creamos lo que dice este libro, aunque no lo podamos comprobar. Hay muchas cosas que no podemos comprobar. No podemos comprobar el cielo, lo espiritual. La semana pasada bautizamos a varios y nadie de los que bautizamos sintió un corte en su alma para que le estén circuncidando. Pero como la Biblia lo dice, lo creemos. Sucedió en lo espiritual, aunque no hayamos experimentado nada en lo físico. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia es la base. La Biblia es el cimiento, es el fundamento. Si la Biblia lo dice, lo tenemos que creer. Y la Biblia no habló poco de este tema. Jesús no habló poco de este tema. De hecho, se puede decir que Jesús es el teólogo del infierno, porque Jesús es el que más habló del infierno en la Biblia. De hecho, habló más del infierno que del cielo, porque lo malo debe advertirse, ¿verdad? Cuando manejamos en una carretera no vemos letreros que digan carretera limpia o que digan carretera en buen estado.
No se preocupe, no vemos letreros así. Cuando hay un problema más adelante, empezamos a ver señales: baje su velocidad, hombres trabajando a 500 metros, luego otro, luego hay una persona haciéndonos así. ¿Por qué? Porque lo malo debe advertirse. Y esa es la razón por la que Jesús habló más del infierno. Este patrón lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, solamente 2 capítulos del libro de Apocalipsis hablan del cielo. Capítulo 21, capítulo 22. Y 19 capítulos hablan de los juicios de Dios. Si vamos a Deuteronomio 28, que habla de las maldiciones y las bendiciones de cumplir la ley de Dios, vamos a encontrar que solamente 14 versículos hablan de las bendiciones. 58 versículos hablan de las maldiciones. La Biblia habla más de la maldición que de la bendición. ¿Por qué? Porque lo malo debe advertirse. ¿Cómo se sentiría usted que usted va al baño y me ve salir a mí del baño, y cuando nos cruzamos, hermano, pastor, buenos días hermano, Dios le bendiga, y ya nos cruzamos, usted entra al baño y encuentra una serpiente ahí en el baño, y usted se espanta, la serpiente le quiere picar, ¿no? Y ¡ay, una serpiente! Lo digo porque una vez pasó, había una culebra dentro del baño. Ya van a tener miedo de ir. ¿Qué pensaría usted de mí? ¿Qué diría? Oye, ese pastor no me advirtió, no me dijo nada, sabía que había una serpiente en el baño, me saludó. Usted se sentiría mal. Usted pensaría que yo no me preocupo por usted, que yo no le amo. Y usted me dice: pastor, ¿por qué no me dijo que había una serpiente? Por poco me pica. Ay, hermano, disculpe, es que no quería yo espantarle. Yo no quería que usted se sienta mal, por eso no le dije nada. ¿Qué pensaría de mí? Usted pensaría que yo no le amo, porque lo malo debe advertirse. El mensaje del infierno es un mensaje de amor. Es Dios amándonos a nosotros, advirtiéndonos antes de tiempo para que no vayamos allá. Jesús habló del infierno en muchísimas ocasiones. Vamos a la siguiente. Y habló del infierno Jesús con sus discípulos, con gente que le seguía, con gente que lo había dejado todo, con gente comprometida con él, es decir, con personas como usted y como yo. Y si nosotros partimos de la base que el mensaje del infierno es un mensaje de amor, entonces el mensaje es para nosotros también. Porque Jesús no quiere que usted y yo tengamos una falsa paz y seamos condescendientes con nosotros mismos, como la avestruz que mete su cabeza en el hueco pensando que así ya no hay problema. Jesús habló de esto porque nos está previniendo. No debemos tener una falsa confianza. Algunas doctrinas por allá pueden crear una falsa confianza en la salvación. Pero lo que vemos en la Biblia, en el contexto bíblico, es que la Biblia está llena de advertencias, amonestaciones, llamadas de atención. No bajes la guardia. Y entonces Jesús es quien utilizó más esta palabra en toda la Biblia. Y Jesús usó otros sinónimos, están en pantalla, para referirse al infierno. Las tinieblas de afuera lo usó en 3 ocasiones, el lloro y el crujir de dientes en 7 ocasiones, el horno de fuego en 2 ocasiones, el fuego que nunca se apaga 7 ocasiones, el gusano que nunca muere 3 ocasiones, el fuego eterno en 2 ocasiones, el castigo eterno, el juicio eterno, el lugar de tormento en 2 ocasiones, la perdición, serán echados al fuego en 4 ocasiones, la condenación en 6 ocasiones, entre
otros. ¿Son falsas las advertencias de Jesús? ¿Quiere manipularnos Jesús metiéndonos miedo? ¿Quiere hacer Jesús lo que hacía la maestra en la primaria en las décadas anteriores? No digas groserías porque te van a salir gusanos en tu boca, chiquito. ¿Son falsas estas advertencias o Jesús nos está diciendo la verdad? Terminamos la primera sección, que es el testimonio de Jesús. Vamos a pasar a la segunda parte, que son definiciones. Definiciones. Siguiente diapositiva. Vamos a ver 4 definiciones importantes que tenemos que aprender a diferenciar y que a veces se utilizan como sinónimos, y estas son el Seol, el Hades, el infierno y el lago de fuego. Vamos a entenderla de una forma sencilla, ¿ok? Para empezar, el Seol y el Hades están haciendo referencia a la misma palabra, al mismo lugar, solamente que está escrita en 2 idiomas distintos. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces el Seol significa el lugar de los muertos, el lugar a donde van los muertos. En el Antiguo Pacto se llamaba el Seol. Esta es una palabra hebrea, y esta palabra solamente aparece en el Antiguo Testamento. Aparece ¿cuántas veces? 63 referencias, solo en el Antiguo Testamento. La palabra Hades es la misma palabra, pero traducida al griego. Es como que hablemos de Mesías y de Cristo. Mesías, la palabra hebrea que significa el ungido; Cristo, la palabra griega que significa lo mismo, el ungido. Y el Hades es igual, la misma palabra, el lugar de los muertos, y solo aparece en el Nuevo Testamento porque es una palabra griega. ¿Aparece cuántas veces? 11 veces. Y podemos ver claramente este hecho en estos 2 versículos. Uno es citado por Pedro en la primera predicación que hubo en el día de Pentecostés, hablando de la resurrección de Cristo. Pedro cita un salmo en Hechos 2:27, cuando Pedro está explicando que Jesús resucitó, y él referencia a este salmo, y él dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección de Cristo. Pero el versículo al que hizo referencia Pedro es este salmo que está acá, es el Salmo 16:10, y si se dan cuenta son las mismas palabras, solamente cambia el Seol, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ok? Entonces con esto ya explicamos las 2 primeras palabras. Seol y Hades es la misma palabra, solamente es que está en distintos idiomas, y es el lugar a donde van los muertos. ¿Dónde está el Seol, el Hades? Bueno, la Biblia enseña dónde está. ¿Y dónde está? Debajo de la tierra. Ay, ¿a poco? No, eso es figurativo. Bueno, la Biblia dice dónde está. Está debajo de la tierra. Ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a la siguiente definición. Infierno. Infierno. La palabra infierno no viene en la Biblia. La palabra infierno es una palabra latina que posiblemente fue San Jerónimo el Estridón quien la puso en la Biblia, porque ustedes sabrán que Jerónimo es el que hizo la traducción. La Vulgata latina es la traducción de la Biblia griega. La Septuaginta la tradujo al idioma latín en el siglo V, y esa Biblia permaneció como la Biblia oficial de la iglesia por 1000 años. ¿Ok? Fue John Wycliffe que cerca del siglo XVI hizo la primera versión de la Biblia en otro idioma que no sea latín, el cual fue inglés.
Luego Lutero hizo la traducción al alemán, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina hicieron la traducción al castellano, etc. ¿Qué palabra viene en la Biblia? Bueno, ¿qué significa infierno para empezar? Es del latín infernum, que significa lugar de abajo. Eso significa lugar de abajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra inferior, de ahí viene esa palabra. La luz infrarroja es una luz que está en sus frecuencias debajo del umbral de la luz roja. Entonces, eso es lo que significa la palabra infierno, el lugar de abajo. Pero la palabra que utilizó Jesús, que San Jerónimo tradujo por infierno, es la palabra Gena. Aquí está. Esa es la palabra que se utiliza, la palabra Gena. Viene de una construcción de dos palabras hebreas, Ge e Inom, que significa valle de Inom. En la antigüedad, cuando los pueblos cananeos habitaban la tierra de Canaán, la tierra prometida, los cananeos tenían una práctica horripilante, una práctica terrible, y era que ellos sacrificaban a sus hijos a un dios llamado Moloc, y ellos quemaban a sus hijos vivos. Este dios Moloc era un tipo de toro horrible, hecho de metal, que tenía sus manos así, y abajo había una caldera con fuego, y entonces ponían a sus hijos allá. Una costumbre horripilante, y esa es una de las razones por la que Dios sacó a esas naciones de Canaán, por ese tipo de prácticas. ¿Dónde hacían esto? ¿Dónde practicaban este paganismo extremo los cananeos? En el valle de Inom. ¿Dónde está el valle de Inom? A un lado de Jerusalén. El rey Josías prohibió esta práctica 600 años antes de Cristo. Si usted busca en su Biblia electrónica Inom, va a encontrar en el Antiguo Testamento como 10 referencias, como 10 pasajes que hablan de lo que le estoy diciendo. No lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero le estoy diciendo la verdad. Esto así era. Con el paso del tiempo, los romanos, cuando conquistaron Jerusalén, volvieron el valle de Inom en el basurero municipal. Bueno, de hecho los judíos ya lo tenían así. ¿Qué había una barranca horrible? Ahí existe, de hecho, si usted busca Valle de Inom, incluso en el Google Maps, en el Google Earth, ahí le va a aparecer y usted va a poder ir allá y ver el Valle de Inom. Ya no es un basurero, pero todavía está el valle. Una de las murallas del templo colinda con ese barranca, es una barranca, y por la forma en que está, pues era muy sencillo que la gente llegara y arrojara los desechos, la basura, animales muertos, toda clase de basura. Y ese lugar estaba ardiendo en fuego todo el tiempo. Los romanos utilizaron el valle de Inom para arrojar los cuerpos cuando ellos hacían redadas, cuando ellos llegaron y conquistaron Jerusalén. Ellos ahí arrojaron multitud de cuerpos. Todos los crucificados allá los arrojaban, todos los malhechores que morían allá los arrojaban, toda persona que no tenía quien les reclame allá los arrojaban, un área de fosa común. Entonces, en este lugar horrible, que por la historia había sido un lugar de paganismo, pero también era un basurero terrible, y era también un lugar donde uno no se atrevía a pasar por ese lugar. Aparte habían historias, esas famosas historias de fábulas, de terror, ¿no?, que la gente contaba. Entonces nadie pasaba por ese lugar. Pero si alguno por alguna razón tenía que pasar por allá, ¿qué iba a encontrar?
un olor terrible, fuego por doquier, huesos y calacas tiradas en el piso, y era un lugar muy, muy, muy terrible, el Valle de Hinnom. Y este lugar era utilizado por la gente del tiempo de Jesús para referenciar o para comparar el Hades, el lugar de los muertos. Y Jesús utilizó esta palabra Gena para referenciar al infierno. ¿Por qué utilizó Jesús otra palabra? Ahora lo vamos a entender. ¿Por qué utilizó Jesús otra palabra donde vamos a ver una microscópica diferencia? Pero sí hay una microscópica diferencia. Ahorita la vamos a entender. Y el cuarto concepto es ¿cuál es? El lago de fuego. Ahí sí no sabemos dónde está el lago de fuego. El Seol, Hades o infierno, las tres primeras definiciones que son sinónimos, es el mismo lugar. Sí sabemos dónde está, debajo de la tierra. ¿A cuánta profundidad? No sabemos, pero sí sabemos dónde está. El lago de fuego no sabemos dónde está. Posiblemente esté allá también. Lo que sí sabemos es que el lago de fuego todavía está vacío. Ese está vacío. Por una incorrecta comprensión, yo he escuchado a pastores decir que el infierno está vacío. No. El infierno está sobrepoblado. Lo que está vacío es el lago de fuego. Ese está vacío. Y en el lago de fuego está reservado al final de los tiempos. Ahí serán arrojados, dice, el Hades, el infierno, los pobladores del infierno, las almas que están en el infierno van a ser arrojadas al lago de fuego. Al final, ahí va a ser la muerte segunda. Y también van a ser arrojados Satanás y sus ángeles, el lago de fuego. Pero eso todavía no está vigente hoy. De hecho, el infierno no es un lugar eterno. El infierno es un lugar temporal. Lo eterno es el lago de fuego. Entonces, podemos ver las diferencias. Podemos decir que Seol, Hades e infierno hacen referencia al mismo lugar, un lugar de tormento, y el lago de fuego está en el futuro. Todavía no hay nadie en el lago de fuego. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver la ubicación. La Biblia nos habla de dónde está este lugar, ¿ok? En Génesis 37-35, Jacob, triste porque se pierde su hijo José, él está triste, enlutado, y él dice estas palabras: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Descenderé. Aquí la Biblia nos está dando una referencia. ¿Dónde está? Abajo. Números 16:33, la rebelión de Coré, Datán y Abiram, la rebelión colectiva que habla el libro de autoridad espiritual de Watchman Nee, nos habla de que pasó algo inusual. La tierra abrió su boca y toda esa gente rebelde descendió directamente al Seol. Por eso dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. ¿Ok? Nos está diciendo dónde está ese lugar, abajo. Y luego también en el Salmo 86:13 dice: has librado mi alma de las profundidades del Seol. Acuérdense, Seol, Hades, infierno, hace referencia al mismo lugar. Y haciendo referencia a Jesús en Hechos 2:31, hablando de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por lo que la Biblia nos dice que sí, efectivamente, Jesús sí fue allá. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Sí fue Jesús al infierno, sí fue Jesús al Hades. No para ser atormentado, pero ahorita vamos a ver para qué.
Y en Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Corazón de la tierra nos habla de el centro de la tierra. Entonces la Biblia sí nos da información de dónde está ese lugar. Ay, pastor, yo siento que aquí la haces, aquí la pagas. Yo siento que el infierno está acá en la tierra, pastor, perdóname, yo siento eso. Bueno, no estás en lo cierto. A 6,000 kilómetros debajo de tus pies. El infierno es un lugar físico. Es un lugar real. No es una metáfora. No es una alegoría. No es una fábula. No es Jesús doblándonos el brazo para manipularnos con miedo y le obedezcamos. El infierno es real. Y me impacta mucho la escritura de Números cuando dice que todos ellos descendieron vivos. La tierra hizo así, abrió su boca y descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos. Entonces la Biblia sí nos da la información de estas cosas. Sí sabemos que el infierno está abajo de nuestros pies. Muy bien, entonces con esto terminamos la segunda sección, definiciones. Vamos a pasar a la tercera sección, que es ubicación y estructura. Bueno, ya vimos la ubicación, vamos a la siguiente, que es estructura. Ok, aquí vamos a ver. Esta imagen nos va a ayudar a entender la estructura de cómo está el infierno, el Hades, el Seol. Muy bien, acá ¿qué es lo que vemos? Jesús nos da en la historia del rico y Lázaro, nos va a revelar la estructura del Seol o del Hades, que también él llamó el infierno. La historia del rico y Lázaro tenemos que explicar que no es una parábola, es una historia, es una narración de una realidad literal. La historia del rico y Lázaro no es una parábola. Las parábolas de Jesús utiliza elementos de la vida cotidiana para ejemplificar verdades espirituales. Utiliza la semilla, la red, las vírgenes, los talentos, las monedas, tesoros escondidos. Utiliza metáforas para explicar verdades espirituales. Por ejemplo, supongamos que hay un muro acá, a la mitad hay un muro que llega hasta acá, y el pastor Raúl quiere arrojarle algo a Edgar. Entonces un celular, por ejemplo, ¿no? Va a arrojarlo y va a cruzar por arriba del muro y lo va a recibir él. La trayectoria que traza el celular en el aire es una ¿qué? Una parábola. Si fueron a la secundaria, es una parábola. ¿Por qué? Porque en una parábola Jesús va a apuntar a verdades espirituales con metáforas naturales. O sea que si volvemos al ejemplo del muro, podemos decir que esta área es lo natural y esta área es lo espiritual. Entonces cuando Jesús dice, por ejemplo, la semilla de mostaza, Él está tomando la semilla de mostaza, un ejemplo cotidiano que ellos pueden entender, y está arrojándolo a una verdad espiritual que ellos no pueden entender, pero a través de este elemento lo entienden. O si habla Jesús de la red, Él está tomando un elemento que ellos pueden entender, la red de pesca, y está haciendo una parábola para que entendamos cómo es el reino de Dios. O si hablamos también de los odres. Los odres, ellos es algo que ellos tienen a la mano, y entonces Jesús usa algo cotidiano y apunta a una verdad espiritual que es la mentalidad hebrea tradicional judía,
con el nuevo pacto. Ese es el odre. El vino nuevo, ¿qué es? Entonces hay elementos que Jesús utiliza para explicar verdades espirituales, pero aquí no lo vemos. Aquí ya Jesús está hablando directo de lo espiritual. Cuando Jesús habla directo de lo espiritual, ya no es una parábola, es una narración literal de algo espiritual. Si recordamos, por ejemplo, Mateo 25, tenemos dos parábolas y tenemos una narración literal. Tenemos la parábola de las vírgenes. Jesús está ejemplificando cómo los discípulos, quiénes van a entrar y quiénes no van a entrar. La lámpara es el espíritu. Está haciendo un tiro parabólico. Y luego nos habla de la parábola de los talentos. El hombre rico que se va por largo tiempo es Jesús. Los 3 siervos son sus discípulos. Y los talentos son las cosas que Jesús les dejó para administrar. Y como Él va a regresar y va a llamarles a cuenta. Es una parábola. Pero después de esa parábola viene una narración. Ya no es una parábola, una narración literal, el juicio de las naciones. Y aquí Jesús ya no está hablando en parábolas. Está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, separará a unos de otros y pondrá a su derecha a las ovejas y pondrá a la izquierda a los cabritos. Y dirá a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, entrad y heredad el reino que mi Padre ha preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, etcétera. Y luego va a referirse a los cabritos y les va a decir: malditos, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron beber, estuve en el hospital y no me visitaron, etcétera. Entonces ahí Jesús ya no está usando una parábola, está usando una narración literal. Y lo que vemos aquí en la historia del rico y Lázaro no es una parábola. Muchos que no creen en el infierno, como los grupos que ya mencioné, ellos aseguran que es una parábola. Pero ¿dónde están los elementos? El fuego, ¿a qué apunta? El seno de Abraham, ¿a qué apunta? No es una parábola, no son metáforas. Jesús ya está hablando literal, está diciendo lo que es, sin usar ejemplos. Otra característica de las parábolas es que Jesús no utiliza nombres propios en las parábolas. Las parábolas Jesús dice cierto hombre, cierta mujer, etcétera. No hace menciones. Había un rey que esto, había 2 deudores que lo otro. Son historias ficticias para explicar verdades. Acá no vemos eso. Acá vemos que habla de un nombre, de una persona directa, Lázaro. Y las parábolas tampoco utilizan personajes bíblicos, y acá se utiliza Abraham. Por lo tanto, cuando escuchen, no, esa es una parábola, no lo tomes literal, no le crean. No le crean. Y si alguien les dice: bueno, es una parábola, explícamela entonces, ¿qué está tratando de decir? Porque la gente sabe cuando es una parábola. Es obvio cuando es una parábola. No tienes que decirme: te voy a decir una parábola. Es obvio porque estás utilizando elementos que ejemplifican verdades espirituales. Pero acá no. Acá se está usando lo literal. Ya está Jesús diciendo lo literal. Y entonces esta historia nos va a arrojar mucha luz acerca de este tema. Jesús lo dijo, salió de la boca de Jesús. ¿Por qué dio Jesús esta historia? Porque Jesús está explicando, número 1, cómo es la salvación, y número 2, está explicando Jesús cómo es la condenación. Y no lo está explicando alegóricamente, lo está explicando literalmente.
como realmente es. ¿Por qué? Porque Jesús, si ustedes analizan Lucas capítulo 15, que son parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, y analizan Lucas 16, la parábola del mayordomo astuto, si ustedes analizan ese contexto, ustedes van a darse cuenta hacia dónde está yendo Jesús. ¿Cuál es el mensaje que está lanzando Jesús? ¿Por qué? Porque la idea de los judíos de la salvación, número uno, era nacer en la nación correcta. Si tú nacías en Grecia, bye bye. Si tú nacías en Roma, bye bye. Si tú nacías en Israel, entonces tú sí eres parte del pacto de Dios, tú eres salvo. Ellos no tenían la noción como nosotros, que hay una conversión cuando aceptamos a Cristo. No, para ellos la salvación era un asunto de linaje. ¿Ok? Número uno. Número dos, los judíos tenían esta idea de que la prosperidad era una señal de la aprobación de Dios. Una persona bendecida, próspera, rica, era una señal de la aprobación de Dios. Y que la maldición, la enfermedad, la miseria, como este Lázaro, era una señal de la reprobación de Dios. Y Jesús, con la historia del rico y Lázaro, con esta narrativa literal, les va a explicar que no es así. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, él nos explica, no todos los judíos son hijos. No todos los nacidos en Israel son hijos de Abraham. Y en el libro de Gálatas también el apóstol Pablo explica que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Entonces Jesús en esta historia está explicando cómo es la salvación, a diferencia de cómo ellos creían que era la salvación. ¿Por qué? Porque el rico, que era de linaje correcto, de la familia correcta, tenía los modales correctos, iba a la sinagoga, pero todos los días esquivaba a Lázaro que estaba tirado junto a su puerta. Y entonces el rico es como aquellos de Mateo 25 que Jesús tuvo hambre y no les dio de comer, tuvo sed y no les dio de beber. A lo mejor estaba en su iglesia el rico, como muchos de nosotros. A lo mejor estaba en el ministerio de alabanza de algún lugar, digo, de misiones, ahí estaba el rico metido. Pero reprobó delante de Dios. Y Jesús está explicando cómo es la salvación. Pero Lázaro, él era un hombre de fe. Entonces él fue llevado al seno de Abraham. Entonces esta historia va a echar por tierra la doctrina del sueño del alma. Porque la doctrina del sueño del alma enseña que al morir, justos e injustos van al polvo, quedan en un estado de inconsciencia y hasta el regreso de Cristo resucitan todos, unos para salvación y otros para aniquilación. Pero eso no dice la historia, eso no es lo que enseña Jesús. Por eso dice acá, en el verso, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Acá Jesús nos está diciendo qué pasa después de la muerte. No quedamos vagando como dice el espiritismo, ahí tratando de buscar a nuestra novia, ¿no? No nos desintegramos como dice el ateísmo, ya no existe nada. No vamos directo al cielo como dice el universalismo, que todos serán salvos, o que vamos al purgatorio. Acá Jesús está diciendo, estas dos personas que a los ojos de los hombres tenían cierta reputación de ser algo,
Cuando murieron los dos, el mismo día, fueron a lugares distintos. Eso es lo que pasa al morir. Cuando nosotros salimos de nuestro cuerpo, vamos a ir a uno de estos dos lugares, según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Así que el rico despertó en el infierno y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Así que esta es la estructura del Hades o el Seol antes de la cruz de Cristo. En el mismo lugar, acuérdense, el pecado no había sido pagado, los justos no pueden ir al cielo, pero los justos estaban en una sección apartada que se llama el seno de Abraham. Un lugar de consuelo, un lugar de confort, y de este lado un lugar de tormento. Esta es, digamos, de una manera muy burda, pero esta es la gráfica de cómo era el Hades o el Seol antes de la cruz. Por eso quiero que miren la gráfica, y mientras la miran yo les leo, porque dice acá en el verso 23: y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ok? El rico tenía cuerpo, porque dice que alzó sus ojos, podía ver, podía reconocer, podía entender y también podía hablar. ¿Qué significa esto? Que la persona que somos es el alma. El alma al morir, cuando el alma pasa al siguiente estado, tiene todos sus recuerdos. Este hombre recordó a su familia, este hombre reconoció a Lázaro, este hombre supo quién era Abraham. Tiene todos sus sentidos. Este hombre tenía sed, estaba atormentado, tenía un cuerpo de muerte, pero un cuerpo. Y este hombre estaba en sus sentidos, en todos sus sentidos. No era un espectro, no era una nebulosa. Jesús nos está hablando. Y entonces dice que alzó sus ojos. Podemos ver un muñequito ahí cerca del barranco, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y empezó a gritar: Padre Abraham. Bueno, ahora sí era su padre, ¿no? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con S es puesta entre nosotros y vosotros. La cima con C es una colina, es una cumbre. La cima con S es un abismo, es un precipicio, es un barranco. No se puede cruzar. Una cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Hay una conciencia, hay recuerdo, él sabe. No se borró su mente, él está consciente de todo, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea que el que no quiere creer, no va a creer. Es diferente no creer porque uno no sabe. Es diferente a no querer creer. Hay personas que no creen porque no saben, pero cuando uno les informa, creen. Y hay personas
que no creen porque no quieren creer. ¿Y dónde están Moisés y los profetas? Aquí están. Padre Abraham, envía a alguien que vaya, que les diga de este lugar. Ahí está la Biblia, ahí está mi palabra. Yo ya lo expliqué de manera explícita y clara y sin metáforas. Si no creen este libro, no van a creer a cualquiera que venga y les hable de esto. No lo van a creer. No es cuestión de capacidad, es cuestión de voluntad. El ateo no quiere creer. No es que no pueda tener la capacidad de creer, no quiere. Y allá es donde nosotros tenemos que sacudir el polvo de nuestros pies y seguir adelante. Con esto terminamos la tercera sección de nuestra plática de hoy y pasamos a la cuarta y última, que es cambios dramáticos. Cambios dramáticos. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús murió y resucitó? ¿Qué pasó cuando Jesús fue a la tumba? La Biblia nos habla de eso. La Biblia nos habla de eso. Y lo he dividido esta presentación en tres partes. La flecha amarilla sería el 1, que habla de, ahí están las referencias. La flecha verde sería el 2 y la flecha azul es el número 3. Jesús, cuando murió y fue llevado al sepulcro, fue al infierno, fue al Hades. No dejarás mi alma en el Hades. O sea que fue. Pero no fue Jesús a el lugar de tormento. No es que Jesús también sufrió mi tormento en el infierno. No. Jesús no fue atormentado, porque Jesús fue a la sección que era del seno de Abraham. Entonces, Efesios 4:9 dice: y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el Hades. Entonces, en primer lugar, Jesús va al Hades. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace Jesús? Inciso A, Jesús predica en el infierno. Wow. Jesús fue a predicar el evangelio a los condenados. Ellos escucharon el mensaje también, pero fue a notificarles que lo que ellos rechazaron se había cumplido. Así que Jesús, para cumplir con toda justicia, predica desde el seno de Abraham, predica a los condenados. Eso lo dice Primera de Pedro 3, 18 y 19. No quites la gráfica, yo leo para ustedes. Dice, hablando de Jesús, siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, verdaderamente murió en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en su espíritu, Jesús también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que Jesús, número 1, desciende al Hades, pero va al seno de Abraham, y desde el seno de Abraham predica en el infierno a los condenados, pero también les predica a los salvos, a los justos. Inciso B, estamos en el punto número 2, rescata a ese grupo. Jesús rescata a todo ese grupo, es decir, a Abraham y a los que siguieron las pisadas de fe de Abraham, y rescata las almas que estaban sí en un lugar de reposo, pero no es el lugar a donde deben estar. ¿Por qué? ¿Por qué estaban allá? Porque el pecado no había sido pagado todavía. Estaban en una sala de espera, pero no estaban en tormento.
porque ellos son salvos. Y eso lo dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, tomó a los cautivos y se fue para arriba. Y Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí? Ok. Y lo tercero es la resurrección. Por eso dice Mateo 27:51, cuando Jesús murió, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes son estos que resucitaron después de la resurrección de Jesús? Todos los que estaban en el seno de Abraham ya resucitaron. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:23, cuando habla de las resurrecciones, plural, él señala y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero. 2, las primicias, ellos. 3, los que son de Cristo en su venida, nosotros y los que están y los que ya partieron. De hecho, entre nosotros y los que ya partieron, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que nosotros entramos en cuarto lugar. Luego los que estemos vivos. ¿Cuál es el orden? Cristo, ya sucedió. Las primicias, ya sucedió. Los muertos en Cristo, no ha sucedido. Y los que estemos vivos en su venida, no ha sucedido. Y todavía hay 2 más, que luego les platico otro día. ¿Y qué pasa con esta zona que Cristo limpia, que Cristo lleva, que se lleva a la gente que está en este lugar? ¿Qué pasa? Vamos a la última gráfica. Aquí lo tenemos. Ya está. Se amplió el espacio para tener más personas. Y entonces, esta es la minúscula diferencia. Porque cuando Jesús usa la palabra infierno, se refiere a la totalidad. Los muertos en Cristo ya no van para abajo, ya no van al seno de Abraham, ya no van al lugar, al paraíso, al lugar de consuelo, ya no van para abajo, ya se van para arriba. Cuando una persona fallece, si es salva, se va con Cristo directamente, lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que no sé qué elegir, estoy entre 2 opciones, porque quedar en el cuerpo es bueno para ustedes, pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Esto también destruye la teoría del sueño del alma, porque el sueño del alma se quedan en el polvo. Y Pablo dice, yo voy a partir. Porque cuando estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor, como es el caso de nosotros. Pero cuando yo salga de mi cuerpo, voy a estar ausente de mi cuerpo y voy a estar presente con el Señor. Es decir, ya voy a estar con el Señor. Eso es lo que pasa cuando un cristiano salvo fallece. Pasamos directamente a la presencia de Jesús. Ya no vamos al seno de Abraham. Vamos directo a los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué pasa con una persona que no es salva? Ahí va. A donde caiga, ya no importa, ya no hay división. La cima, el seno de Abraham, el lugar de tormento, ya. Todo lo que está abajo, ya es un mismo lugar. Allá va. ¿Puede un cristiano ir a ese lugar? ¿Puede gente que va a la iglesia ir a ese lugar? Lo vamos a ver la próxima semana.
No vaya a ser que alguno de los que está acá vaya para abajo. Vamos a ponernos de pie. No debemos creer cualquier cosa. El mensaje del infierno debe ser predicado en la iglesia del siglo XXI, porque la iglesia del siglo XXI ha dibujado, ha pintado su propia versión de Dios, un Dios lindo, un Dios hippie, amor y paz, un Dios fresa. Amemos la verdad. Amemos la verdad, aunque no nos favorezca. Esta es la verdad. Jesús nos está diciendo la verdad. Es un Dios de amor. Es un mensaje de amor. Y como les dije hace rato, pidámosle a Dios que nos revele la naturaleza de su carácter santo. Que podamos entender la gravedad del pecado y que podamos vivir con temor. Necesitamos una revelación, un entendimiento de la condenación para que nuestra vida quede equilibrada. Porque ¿qué nos mueve a servir a Cristo?